Es difícil para la gente aceptar el cambio. Pero aquí se celebra esa posibilidad. Wow, amazing. Oh my gosh, train! Abróchense el cinturón, pues esto no es solo un espectáculo. Es una montaña rusa que combina velocidad y astucia. Is your blood pressure okay? This thing is like a rocket ship. 这不是一个产能过剩的问题，而是一个企业经营往前走还是被淘汰的问题。 ¿Están listos para que se acelere su pulso y atestiguen el nacimiento de la genialidad industrial? Amazing. Amazing. Oh! What? Seriously? Exploraremos los secretos detrás de hacer una fortuna en esta tierra asombrosa y de ritmo acelerado. I think in China there's a very interesting saying, which is at the right time, at the right place, with the right people. Trends come and go, but winning is always cool. So big question, why China? Un festival de colores. Miles de personas, jóvenes y mayores, están congregadas aquí esta hermosa mañana esperando el pistoletazo de salida. More and more Chinese people want to live a healthy lifestyle, and this is driving a demand in traditional and modern sports. One of them is running, and what better way to enjoy that than join in the fun at the Color Run here in Beijing. 你今天为什么来？高兴快乐玩啊！可以团队7个人。我觉得这是一个非常开心的活动，我们在这儿体验到了快乐、热情、勇敢，就很自由。不给你，幸福和快乐。 Al parecer, el deporte es mucho más que solo ponerse en forma y mantenerse saludable. With a growing passion for sports here in China, sportswear is also becoming a fashion trend. En 2023, el mercado de consumo deportivo de China se valoró en alrededor de $200 millones, lo cual se pronosticaba que se duplicaría en 3 años. Las marcas deportivas chinas lo han interiorizado. ¿Pero cómo están aprovechando la coyuntura? Este es Xinjiang, la capital del calzado en China. 1 de cada 20 pares de zapatos en el mundo se fabrica aquí, es decir, más de 1.000 millones de pares cada año. Sin embargo, hace poco más de 40 años, Xinjiang era solo una ciudad empobrecida en la costa sureste de China. ¿Qué secreto subyace detrás de su éxito? Chen Tian es el presidente de la Cámara de Comercio local. Me comenta que, para entender la historia de Xinjiang, debo aprenderme una canción, Luchar para ganar. Why do you like this song? 其实每个闽南人，特别是闽南的老板，都非常喜欢这首歌。特别是你在生意上遇到曲折、遇到一些不顺的情况下，这个歌它可以激励你往前冲。三分天注定，千万苦打拼，爱拼才会赢。 No pude entender cada palabra, pero la manera en que cantaba la canción me hizo sentir cómo la gente de Xinjiang
Luchó con esfuerzo para llegar a donde están hoy. 我是等于是前代的发展的第一代，22岁。我那出来的时候18岁，我们骑过的苦多了。那我们要骑这一个自行车，有时候一天骑到厦门、同安，因为厦门、同安有做学院的，骑到厦门去销售。 1978 fue un punto de inflexión para China. Anunció su programa de reforma y apertura para remodelar su economía. Tian se atrevió a soñar, pero en aquel entonces no era fácil para los empresarios privados codearse con los grandes actores del mercado. 那个时候我们去推销嘛，那卖都是到百货公司、百货店去买嘛。那百货店还是公家的，他对看你这个个体户是非常看不起的。那我们包里面拿几双样品，经常都被他们赶出来，理都不理你啊！你们这不要，都是这种，就厚着脸皮，经历了太多了。 Pero las cosas han cambiado ahora. Los empresarios privados han contribuido significativamente a que China se convierta en la segunda economía más grande del mundo. El sector privado representa el 90% de las empresas en China y proporciona el 80% de los empleos locales. 其实我们前代人的一个优点就是会吃苦耐劳，还有一个就相互比拼。我要做得更好，我要争一口气。 所以遇到了很大的困难，我们都是这样一路在想，继续在前在冲，没有说我要退出了。 Las reformas de la economía de mercado supusieron un impulso para empresarios privados como Chen. Rápidamente, Xinjiang creció hasta convertirse en un centro nacional de la industria del calzado. 到了应该90年代，前代就有几千家了，每一 各村最少都有100多家的企业，因为成立一个全国都到前代这边来采购。 A medida que el mercado continuaba floreciendo, generó un efecto de agregación. Desde la adquisición de materias primas hasta la producción y ventas, decenas de miles de empresas han surgido en Xinjiang, formando una cadena de producción y un sistema industrial íntegros. Xinjiang comenzó a destacarse en el escenario internacional hasta convertirse en un centro global de calzado. Simultáneamente, decenas de ciudades en toda China, siguiendo el éxito de Xinjiang, comenzaron a erigirse en dinámicos centros industriales. Like an ecosystem, watching these small and big fishes, it just reminds me of how small and big companies in Xinjiang work together efficiently. Sin embargo, los peces grandes y pequeños de Xinjiang se llevaron una amarga sorpresa. La gran recesión de 2008 arruinó sus planes. 过去呢，我们可以出口，全世界市场都是对我们开放的。但是金融危机之后呢，全世界的需求 增速它下来，那我们就得要转型。 Los empresarios de Xinjiang reconocieron la necesidad de un cambio importante en la estrategia. Desde el diseño y la fabricación hasta la calidad y la marca, las industrias tradicionales necesitaban una actualización. En toda China, los emprendedores comenzaron a crear marcas de renombre mundial para el mercado interno, centrándose en una mejor calidad y diseño. Este centro logístico es operado por una marca local de artículos deportivos. Durante el festival de compras más grande de China, el Doble 11, gestiona 1 millón de pedidos al día. Entre las zapatillas que salen de sus estanterías, muchas llevan el toque innovador del diseñador estadounidense Robbie Fuller. Wow. Oh! What? What? Seriously? So, I mean, for me, this is what an amazing moment. Out here, you know, like maybe in that box, something I designed. Possibly you could have designed, in that box, something that somebody from my team's designed. Right. And each time that thing moves, it's like somebody somewhere said, "Hey, I want something you've designed." So, pretty cool moment. Looking at these. Desde diseñar su primer par de zapatos en Converse hasta convertirse en alto directivo de diseño en Adidas,
Robbie se ha erigido en una figura líder en el diseño del calzado. En 2016 llevó a cabo su permuta a China. So big question, why China? As part of being a footwear designer, you need to go to where the product's being made. You need to see the samples, make updates. For me, I feel this pressure at all times. As soon as I get the sample, immediately it's like, what do you want to change? You know? And so for you quickly look at it and you go, oh, yeah, I agree. This part could be better. This could be better. You make those changes, get them out. Boom, here comes the next round and the next round. So unlike any other place in the world, literally for two years we had this theme, Faster China, and this was one of the authentic reasons why we really like that theme, because it's faster, moving forward, high performance, high technology. So yeah, the pace is unbelievable. En esta instalación de fabricación de última generación, los diseños imaginativos se están transformando en productos más rápido que nunca. Diferentes categorías, estilos, colores y tallas de zapatos y ropa se están produciendo simultáneamente en la misma línea de producción. 中国经济最显著的变化就是从这种外延式扩张的发展模式转向了高质量发展。什么是高质量发展道路呢？就是要搞技术创新。 I definitely like some of this. Changes color. How make this season totally different? When I hold this and do like that, you can tell something. En 2022, los ingresos de ANTA superaron a los de Nike en China por primera vez, convirtiéndose en la mayor empresa de calzado deportivo y ropa del país. Trends come and go, but winning is always cool. To be honest, that was one of the reasons I wanted to come and do this role in China. And so being able to play any kind of role in that, I think I'll look back on it and, feel a sense of pride. En los últimos 40 años, el orgullo, la persistencia y el espíritu emprendedor se han convertido en el sello distintivo de esta ciudad. Al igual que ANTA, más empresas están comenzando desde cero y creciendo hasta convertirse en gigantes en este océano que llamamos el mercado global. 我们知道啊，全世界搞市场经济的国家是占绝大多数，但绝大多数市场经济的国家都没有成功。所以市场经济呢，它是一个必要条件，但它绝对不是一个经济增长的充分条件。所以还是要看你这个政府怎么去搞改革，怎么去制定政策。因为中国政府呢，在这方面呢做的呢是非常好的。 Como parte de sus continuos esfuerzos para profundizar la reforma, China anunció una nueva ley en julio de 2024. Su meta es impulsar la economía de mercado socialista. Para Robbie, China ya no es solo un lugar de trabajo. Se ha convertido en un verdadero hogar para su esposa y 2 hijos. I want to share all my love with you. No one else will do. Your eyes, your eyes, your eyes. Cha-cha mean sauce? 对，沙茶酱。 It's very, very good, very good. Mientras me acomodo relajada en Fujian, mi colega Mike Walker explora otro mercado chino en auge, el de los vehículos eléctricos. Siempre me han gustado los autos. Los veo como más que un símbolo de estatus. Un auto dice mucho sobre quiénes somos. Antes de visitar China deseaba charlar con Jeffrey Sachs, uno de los economistas más influyentes del mundo, para recibir algunos consejos para el viaje. Well, I'll tell you, the most notable single thing is green license plates. Now, what does that mean? Electric vehicles. But it's an incredibly competitive sector right now. When you visit China, when you visit cutting-edge enterprises, what you're seeing is rapid technological advance, lots of innovation. ¿Es esto cierto?
En mi viaje de descubrimiento espero poder constatarlo. La sureña ciudad de Guangzhou es un centro de fabricación de automóviles. Aquí, Don Coche de China me está esperando. Oh, this is the part of the trip I was really looking forward to, my chance to get behind the wheel of some of these EVs here in China. But what I wasn't told was that the budget is really, really small. This is all they can afford. It's one of these tiny EVs, but it does help you navigate some of these smaller roads, which you find were really kind of jammed with cars. You can see one right over here. But at any rate, I'm on my way now to try some of these other really expensive high-end EVs. Nice to meet you, Mike. You can call me Sean. Hi, Sean. Yeah, my day job is I explain the Chinese car market to the world, and we've put together a lineup of cars for you to experience. Each is distinctive in their own way. Yeah, I can't wait. This is the SSR. Oh, man. And guess how much this car costs in China, after tax? 160,000. Oh my gosh. So that sounds like a big price tag, but when you compare, this is full carbon fiber. You're paying for these really genuine supercar material and supercar performance. Right. Then this price seems like a bargain. You're gonna have a go at this later. Wow, it's beauty. Talking about your own car. Yeah. It's slightly less impressive. I was gonna say, it doesn't cost as much, does it? Yeah, but this is the segment where China has the biggest advantage. It's super for the bank account at least, right? Yeah, it's easy to park. Yeah. About the one behind you, this car is famous for its autonomous driving. We're gonna go on the public roads later. Wow, I can't wait. And then we've got another one. Yeah. The big selling point of this car is that it can charge, but the killing point is it swaps. Oh, wow. Okay, I can't wait, but can we start with this one first? Of course. All right. Let's try it. It's a lot of power. Wow, this thing is like a rocket ship. From 0 to 100, this car on the right tire is under 2 seconds. Is your blood pressure okay? So quick to accelerate, too. It really is a supercar, too. Let me just see if I can sprint past everybody. Oh, my gosh. Amazing. And there's still more to it. I mean, I can really... completely. Wow. As I said, to fully experience this car, you need to go to a track. Kind of driving slow. I don't want to give it up. We are now in the assisted driving mode. If you see this blue line appearing on screen, that means this vehicle is in control. We have camera vision on every angle. We have LiDAR to detect the distance. Put them all together, we put together a sensor system that is very robust. All sides and way off in the distance, too, so you can see some. It's just mind-boggling. I know that this is normal for you, but for a guy coming from the West who doesn't see this, it's pretty amazing. With this big SUV, it's luxurious, very quiet. It also has very good sound system. Let's try the karaoke bit, but to do that, we need to park the car. 你是我天边最美的云彩，让我用心把你留下来，留下来。 La industria automotriz de China no siempre fue así. 48 años después de que Henry Ford lanzara su icónico modelo T, China estrenó en 1956 su primer automóvil, un camión. Fue un hito sorprendente para China, pero todavía el país se posicionaba muy rezagado en el mundo. La última vez que estuve aquí en China fue hace algunos años, así que conducir en estas carreteras con Tian ha sido una nueva experiencia. Todos estos hermosos autos con placas verdes son un signo de cuán rápidamente está creciendo la industria de vehículos eléctricos en China. Entonces, ¿cómo aconteció todo?
Tian me dice que la primera razón es la feroz o incluso despiadada competencia en el mercado. When NIO came out with the highway-assisted driving function, XPeng's users started basically at the founder of XPeng in WeChat. Oh, wow. Saying, how could you be beaten by that? Aren't you always famous for your technology? The different thing between all of the Chinese car manufacturers is that all of the founders are still alive. When they want something, they will make it happen, no matter what. It's this very in-your-face competition that's ultimately driving this industry forward. Este tipo de competencia está generando presión a las gigantes multinacionales automotrices que operan en el mercado chino. Eso incluye a Volkswagen. Este es el 40º aniversario de Volkswagen en China. La compañía ha disfrutado de un gran éxito en el mercado mientras ayudaba a allanar el camino para que la industria automotriz china estableciera un estándar internacional de excelencia en la fabricación, así como una cadena de suministro que bien podría ser la envidia del mundo. Pero en el auge de los vehículos eléctricos en China, este maestro alemán fue un poco lento para reaccionar. Ahora Volkswagen está aprendiendo de sus homólogos chinos, lo cual le está ayudando a desarrollar su propia tecnología de vehículos eléctricos. 未来的10年或者未来的数十年，我们认为 AI 会改变。我真的是蛮期望，就是说将中国的本地化，将中国的 AI 能够跟大众在40年里面的在硬件，在很多品质，在全球化上的领域，我们能够创造一个全新的各种。 Nowadays, the more we go into e-mobility and connected cars, I would say it's more symbiotic. And for us, the relevant partners changed a little bit. It's not the partners building a factory, it's now more the partners about software, about autonomous driving, about connectivity and infotainment systems. 怎么说 marketing perspective? 市场角度。很好。Great minds think alike. 这是经常。英雄之间略同爱。对，英雄。 La rutina diaria del Dr. Gabardi consiste principalmente en 2 tareas: aprender chino y gestionar el centro de I+D más grande de Volkswagen fuera de Alemania. Está en Hefei, una ciudad en el centro de China de la que quizás nunca hayan oído hablar. You might ask yourself, why would an American come to Hefei? After all, most travel guides refer to it as rural, rustic, but it's anything but that. In fact, Volkswagen has its 2nd largest research and innovation center right here in Hefei, second only to the headquarters in Germany. So what is it about this city? What's the allure? We're about to find out. Antes de hablar con el director ejecutivo, Dr. Gabardi, sobre esto, decidí conocer a Soltana, una gerente alemana de rango medio que podría darme algunas respuestas. Es una entusiasta de las actividades al aire libre que ama encontrar un sentido de equilibrio con la naturaleza. Vino aquí hace unos años, cuando Volkswagen estaba estableciendo su empresa conjunta de vehículos eléctricos en China. And I was watching you do your yoga, and it's just like you're so free-flowing and kind of blending with nature and everything. Can you talk about this balance that you found in your life, both from a personal standpoint and a professional one? I mean, I'm very, very happy and proud that I'm part of the journey of Volkswagen producing NEVs now here. So, because for me, it means also a step into sustainability. You've been here 18 years. What have you watched, and what would you tell people who aren't really familiar with the China story when it comes to that? China has changed a lot during those 18 years. When I arrived here, say we had less cars on the street, and also when you see the cars, they have like unified shapes, yeah, quite squared and bulky and really like old school style. But now you have all this fancy stuff. Chinese people are not very afraid to try out new things. So, and this is for me like, so wow.
La feroz competencia, la creciente necesidad de un ambiente sano y limpio y el apetito de los chinos por las cosas nuevas están contribuyendo a que la industria de los vehículos eléctricos despegue. Caminando con Sultana me sentí cautivado por la vibrante energía y la actividad bulliciosa de la ciudad. Very garlicky, sweet. See you. Esto es lo que ha traído a 6 gigantes automotrices, incluidos Volkswagen, BYD y NIO, a establecer instalaciones aquí junto con 500 proveedores relacionados. ¿Y quién mejor para proporcionar una visión sobre por qué un líder de la industria global ha elegido Hefei y China que el Dr. Gabardi, director ejecutivo de Volkswagen Anhui? Yeah, we go now to the body shop, which you will see. So 1,200 robots there, more or less, one of the highest automated body shops in China. You will see. El Dr. Gabardi dice que se necesitaron solo 18 meses para crear esta instalación completamente actualizada desde cero. Es un ejemplo sorprendente del ritmo vertiginoso aquí, conocido popularmente como la velocidad china. This is just so amazing. They all kind of go in unison, right? It's like a symphony in a way when you watch it. You see, it brings the parts, huh? Then Wow. it comes in, fixation. And then the other thing about China is it's embracing. I mean, it's hard for people to embrace change, but here it's embraced, it's celebrated. Innovation just seems to be in the DNA. Yeah, innovation is definitely in the DNA, especially in the electric cars now, because basically in the things software, connectivity, there is really a lot of innovative passion here. It's so funny because we keep having these shadows. Absolutely. Maybe we let him go. Right this way. Yes, exactly. I feel like every time there's one behind us that I'm delaying production. No. It's okay. It's okay. I think in China there's a very interesting saying which is called Tian di li zhen he. Be at the right time, at the right place with the right people. Incluso China misma se ha sorprendido por la velocidad de esta transición. En 2020, China se trazó la meta de que en 15 años más de la mitad de los autos vendidos fueran eléctricos, pero apenas tomó 4 años alcanzar dicha meta. Así es, China alcanzó el objetivo en 2024, 11 años antes. Y si crees que esto es impresionante, escucha lo siguiente. Para 2035, el 90% de los autos en las calles podrían ser eléctricos. Los gigantes automotrices chinos se han movido notablemente rápido para desarrollar vehículos eléctricos. Tomemos como ejemplo al grupo automotriz de Guangzhou. Esta empresa de Fortune 500 superó la marca de 1 millón de ventas, convirtiéndose en el vendedor de vehículos eléctricos de más rápido crecimiento en el planeta. Now that I've had a chance to be behind the wheel of one of these cars, I've come here to the manufacturing facility itself to see how the magic is made. Esta es la única fábrica insignia de vehículos de nueva energía en el mundo. Aquí han alcanzado el pináculo de la inteligencia y digitalización en la fabricación global. 600 robots trabajan en conjunto según procedimientos precisos y lo hacen con rapidez y agilidad. Es impresionante lo que pueden hacer. Hay más de 100.400 combinaciones de configuraciones que se pueden realizar en la misma línea de producción. Desde la placa de acero inicial hasta el ensamblaje final del vehículo, todo el proceso se puede completar en apenas 16 horas. 中国的疆域面积是整个欧洲的面积，中国的人口是欧洲的2.5倍，所以它这么巨大的一个国内市场，它很快就能把这个创新的成本给消化掉了。然后呢，我们这个规模大，制造业的规模就会跟着大。有人老说我们制造业是大而不强，我说大就是强，它把综合成本给压下来了，这个太重要了。
Cuán grande y cuán fuerte, tengamos en cuenta que estamos mirando al mercado único más grande del mundo y el mayor mercado de automóviles. Es una combinación imbatible que mantendrá a estos robots en movimiento. Nos hace pensar que el cielo es el límite para la industria de vehículos eléctricos de China. Aquí conocí a Xi Chongming, un veterano ingeniero de automóviles que ha trabajado en la industria automotriz toda su vida. Ahora lidera la transformación de GAC de gasolina a electricidad. Wow. Secret. Wow. That's really cool. Wow. Very nice. 作为中国的汽车人来讲的话，我从合资走到了自主，走到了今天，我才觉得这是中国人自己在造自己的车，通过自己的核心技术、自己的自主知识产权来造车，而且走到了世界领先地位，应该是中国汽车人应该为之而骄傲的事情。 Pero algunos escépticos están comenzando a cuestionarse si existe un punto de saturación para los vehículos eléctricos en China. Now there seems to be these concerns from some about overcapacity, and I want to get your thoughts on that. 广汽安安去年的所有工厂满产，销售量是我所有产能利用率的125%，它没有过剩的。那么有另外一个问题就是说，你如果是发展不好的，或者是你技术更新不快的。 或者是你没有竞争力的企业，那你可能就没有市场占有率，你的产能肯定是过剩的。这不是一个产能过剩的问题，而是一个企业经营往前走还是被淘汰的问题。El mundo clama por productos ecológicos, pero la demanda sigue sin ser satisfecha en gran medida. China is an exceptionally good, highly competitive, low-cost producer of what the emerging economies of the world want. By the way, also what American consumers want. Spending time here, you can't help but think you're actually witnessing a revolution. Now, innovation is a buzzword, but not here in China. It's the marriage of efficiency, robots, technology, all of them fused together to create these new vehicles that are spreading out all across the world. Después de mi paseo eléctrico es hora de embarcarme en otro viaje emocionante, el tren de alta velocidad. This is one of my favorite ways to get around China, high-speed rail, and I'm not alone. In the past decade, China has built 40,000 kilometers of high-speed rail. That's enough to circle the entire equator. And China isn't done. They're building rail lines now in places you probably never could have imagined. Este es el mar oriental de China. Aquí miles de hermosas islas, a veces descritas como estrellas esparcidas en las aguas azuladas, forman la ciudad archipiélago más grande de China, Zhoushan. Aquí se localiza un importante centro económico marítimo en China. Puertos pesqueros naturales de clase mundial abrazan las islas, narrando la profunda cultura marina con cada flujo y reflujo. En esta impresionante ciudad de islas junto al mar, me encontré con Mao Jiadai. Estaba ansiosa por mostrarme las islas y contarme sus aspiraciones. Grab it. You got it. Okay, you got one? Oh yeah. Oh, yeah, a little one. Oh, a big one. Hey, a little tiny crab. There you go. 好了，好吧。Watch your step. This is Xinjiang port, one of the world's famous port harbor for the ship. Yeah. Every night I hear the sound of the boat, boom, 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 like motor, sound of the motor. It's amazing. Yeah, it's like a lullaby.
There's a whole chain of islands here, right? There was no bridge many years ago, so we have to take ferry boat or other kinds of boat to get the destination. We have been trying to connect them together. We're gonna cross this bridge to get to another island called Changzhi Island. It is where my school is. Their islands was old and fewer people and like undeveloped. Since the bridge was built, everything developed. New buildings, new hospital, new restaurant. El océano es un regalo de abundancia, pero también puede ser una división problemática. Zhoushan siempre estuvo separado de la red ferroviaria de China. Durante muchos años, el puente fue el único vínculo de los isleños con el continente. Esta conectividad limitada creó un costo en términos de tiempo y dinero que fue una carga pesada, especialmente cuando había condiciones climáticas adversas. When I was a kid, I never seen a railway before, only from TV. The first time I saw it, I was so excited and cheer. Oh my gosh, train! Just like other people see the ocean. We expect the train so much. That's because first thing is about the time. It saves a lot of time. El sueño de Tiadai se está haciendo realidad. Un proyecto de clase mundial que supera la barrera entre la tierra y el mar. El ferrocarril Ningbo-Zhoushan está en marcha. Esto marcará un avance significativo en el desarrollo de la región al establecer su primer enlace ferroviario. Transitando a través de 77 kilómetros de terreno, esta línea de tren de alta velocidad está diseñada para operar a 250 kilómetros por hora. Para proteger la navegación marítima y evitar peligros como los oleoductos submarinos, se está excavando cuidadosamente un túnel de 11,21 kilómetros de largo con un diámetro equivalente a la altura de un edificio de 5 pisos, profunda y cuidadosamente cavado bajo la superficie del mar. Esta maravilla de la ingeniería será el túnel submarino de trenes de alta velocidad más grande y largo del planeta. Well, we are going into the belly of the beast, deep underground, where we're going to see this technological wonder. Hello， 你好，欢迎。我带你去看一下我们那个京藏海底隧道这种世界级工程。走，其实跟随我的脚步。目前我们这个超级工程已经到了最关键的时刻，现在已经要破研始发了。Conozcan a la persona a cargo del proyecto, Wang Xuan, un veterano con 16 años de experiencia en túneles de escudo. 现在我们已经进入到登科基的一个范围了。对，这个前面是刀盘，它不停地转动，通过这个转动那个滚刀来切削这个土底这个岩石。这个庞然大物它可以应对160瓦以上的这个岩石都可以切削下来，它没问题。Wow, it's just incredible. This has got to be the most complicated, though, right? 对，这个是我见的最复杂、最难的、最有挑战性的。 Para conectar el túnel lo más pronto posible, en este proyecto se adoptó audazmente una estrategia de excavación desde ambos extremos. 2 máquinas tuneladoras avanzan de 3 a 5 milímetros por minuto, como leviatanes del mar profundo, y se desplazarán durante 2 años y medio lentamente hasta encontrarse. Cuando finalmente lo consigan, será un acoplamiento de precisión marítimo con un margen de error de no más de 20 milímetros. Para todos los involucrados en este proyecto, es la prueba definitiva de habilidad y resistencia. 对我们这长期做这种事业的人他就有一种新鲜感和兴奋感，尤其是像这种超级项目，我的梦想就是把所有的尺寸的灯构、所有类型的灯构自己都尝试一下，去做一做。说实话，人一生中能参与一下这样的项目，还是非常值得自己去做的。 El rápido desarrollo de la infraestructura ha impulsado el crecimiento de la industria pesada. Un ejemplo de ello es la máquina tuneladora Dinghai, en la que estoy parado, el orgullo de la industria pesada de China. They have a slogan down here, marching to the depths of the earth, which captures the sentiment, of course, but this is so much more, like the price tag, 350 million RMB, about $48 million in the US. But more than that, it doesn't capture the sensations, the gyrations that go through the core of your body, or the roar of the engine itself.
Basically, what it doesn't capture is just how awe-inducing all of this is. Con su escudo de acero reforzado, la máquina tuneladora Dinghae puede soportar la enorme presión de 85 metros bajo el agua. Imagínense como el peso de un hipopótamo parado en la palma de mi mano. Esta máquina, compuesta por más de 30.000 componentes, es mundialmente aclamada como la reina de la maquinaria de construcción. Solo unos pocos países tienen la capacidad de fabricar tuneladoras de manera independiente. Tuve la suerte de conocer a uno de los brillantes jóvenes ingenieros del escudo, Dondequiera. How big is the diameter? How big is it? 我们整台设备的开挖直径是有14.57米，重量约4350吨。 This is so huge. I mean, how do you put it together? 它是需要在那个地下进行一个组装，然后我们也针对这个组装的情况，海底隧道施工进行了一些针对性的设计，然后采用了分块结构，整个盾构机就像搭积木一样，在洞内进行一个组装。 And it was all made in China? 是的，就是整台设备我们现在已经是实现了国产化，无论是从整机还是到部件，现在都是 made in China。 Amazing. Amazing. De cero a heroína en solo 2 décadas, China ha ascendido para liderar el mundo en la producción de máquinas tuneladoras, reclamando así el 70% del mercado global. 盾构机国产化之后啊，它这个不光是这个价格上面有一定的优势了，它第二个你这个设备保障、后勤保障更加快速反应。自己走过来之后你是没感觉，但是你回过头再去看，发展的速度确实是非常惊人，非常快。路也好，桥也好，这个地方就是我当年在这里洒过汗水的，付出过努力的，回头还是满满的自主感的。 La urbanización alcanzada en China es la más grande jamás vista. Ha sido impulsada por políticas certeras y una fabricación robusta. Es como si China estuviera construyendo una ciudad del tamaño de Chicago cada año. Para 2035, más de 1.000 millones de personas en China habrán alcanzado un estilo de vida urbano de alta calidad y desarrollo sostenible. Everywhere you stand in China, it's like you're on an island, surrounded by an enormous sea of change. For Zhoushan, the change came in the form of bridges, linking the chain of islands with the mainland, providing new opportunities, opening up a whole new world. From shoemakers to EVs, to the enormous supply chain, to the gigantic boring machine. What we're witnessing here in China is just economic building blocks that are continuing to grow an economic powerhouse. It's not just good for China, it's good for the globe. In fact, world economic growth has been fueled by China for the past 18 consecutive years. The question is, though, can China continue to sustain this? Will it deal with its mounting challenges? Is its sea of change as big as its imagination and innovation? We're going to find out in the next episode. May I introduce to you the Dr. Miro of China, YYP? He's Mr. Carr. Wow. You see each wheel is rotating in different directions and the car